Vamos para que tomen contexto, solamente recuerden que estamos analizando estas cartas de Pablo que envió a Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, porque los creyentes en aquel lugar estaban sufriendo persecución, incluso los estaban matando y ellos ya estaban considerando, llegó un momento en que pensaron que ya estaban en el tiempo de la ira de Dios, es decir, incluso llegaron a considerar, a pensar que ellos ya estaban, que ya habían sido dejados, que ya no habían sido retirados de este mundo en el rapto, como Pablo les había enseñado. Así es de que la preocupación de los creyentes en Tesalónica fue esta y se la hicieron saber a Pablo. Pablo obviamente les insiste, les confirma las primeras enseñanzas que les dio, que les compartió y les anima para que perseveren, para que no claudiquen a pesar de la persecución. Y entonces Pablo nos en sus palabras remite, obviamente, a los tiempos del fin. ¿Con qué propósito? Para los últimos días. Con el propósito de que los tesalonicenses y hoy en día nosotros entendamos que debemos estar atentos a las señales, no solamente a las señales de, de los cielos, porque va a haber señales, por supuesto que sí, y lo vamos a ver hoy, sino que también debe haber señales en relación al mundo, a cómo se comporta el mundo, qué es lo que está sucediendo con las personas que en un momento dado están tomando decisiones. Unos deciden seguir al Mesías, seguir sus enseñanzas, seguir la palabra de Dios, su instrucción, y otros están tomando la decisión de no hacerlo, de seguir sus propias vidas, sus propias reglas. Y entonces Pablo les está diciendo a estos creyentes de Tesalónica, incluso llega un momento en que él dice que son ellos ejemplo para otras iglesias por causa de su testimonio. Así es de que, pues eso es muy importante. Y en esta segunda carta, Pablo nos comienza a hablar de la segunda venida del Mesías. En el primer capítulo de esta segunda carta, Pablo hizo esta diferencia entre el día del arrebatamiento, que la escritura describe como la venida de Yeshua, pero es una venida en los cielos, que es donde nos vamos a encontrar con él. No es para el establecimiento de su reino. Y y hace esta diferencia de este momento en el tiempo de la segunda venida del Mesías, que es para el establecimiento del reino. Entonces, el Mesías viene dos veces, está profetizado, los profetas hablaron de estos dos eventos. Primero vino como cordero para ser sacrificado y la segunda vendrá como rey, como el león de la tribu de Judá. Así es de que vamos a entender estos tiempos y en el inter de estos dos tiempos está la ira del Señor, está la persecución y paralelamente el tiempo de la ira del Señor, en donde ya hablamos en el capítulo anterior que de acuerdo a Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, la revelación que se le dio al apóstol Juan, hay 144,000 sellados. Estamos hablando del pueblo judío que no recibió al Mesías, pero que no quedaron para ser destruidos. Y eso es bien interesante porque los profetas hablan de este tiempo. Hablan del tiempo de la guerra de Gog y Magog, la guerra de Armagedón, que es la misma. Ustedes vamos poco a poco entendiendo todos estos aspectos que de repente hay mucha confusión. Así es de que les voy a pedir que me acompañen ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, para tomar contexto de este estudio, vamos a recordar que hemos hablado de esta diferencia de tiempos. Y les voy a pedir que me acompañen a Apocalipsis capítulo 6.
en donde la escritura nos habla de el tiempo de la ira del Cordero. Dice capítulo 6 a partir del verso 14. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas. A ver, vamos a hacer una pausa aquí. Hasta aquí de todas estas personas que está describiendo Juan en la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, ya entendieron de quiénes están hablando, de quiénes está hablando. Dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, ¿de quién está hablando? En este tiempo. En ese tiempo está hablando después del arrebatamiento de a todas aquellas personas en el mundo que quedó para el día de la ira. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías y por lo tanto no fueron arrebatados para él. Y dice, se escondieron, todos estos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Te das cuenta que aquí ya se describe a Yeshua como el Cordero, pero ya habla de la ira del Cordero. Dice, ¿por qué? Porque está hablando del juicio, del día en que viene el Señor a juzgar. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces aquí el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 1 del día del Señor, es decir, del día de la ira, pero en esta ocasión ya está hablando de este momento en que el Señor Yeshua, el Mesías, va a venir. Después, ya al final, a la conclusión del tiempo de la ira, de todo este tiempo de plagas, de las copas, ¿sí? Del derramamiento de la ira del Señor. Y dice el verso 1 de 2 Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Así de que este pasaje, al igual que otros, son la causa de confusiones. ¿Por qué? Porque muchos creyentes tienen, eh, eh, porque pareciera en un momento dado que Pablo está hablando del rapto, si te das cuenta, como la ocasión en que Yeshua regresará, y pareciera que habla de lo mismo, pero no es así, como ya lo vamos a confirmar en este estudio. Y ya lo confirmamos también en el estudio anterior. En la segunda venida del Mesías, nosotros venimos con Él. Cuando Él regresa a la tierra, cuando Él planta sus pies en la tierra, es porque regresamos con Él. Pero cuando hablamos del rapto, es la ocasión en que el Mesías nos tomará para reunirnos con Él en las nubes, como lo describe Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y también se describe en 1 Tesalonicenses 4, verso 16, que es la primera carta. Dice, a partir del verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Qué significa esto? Que obviamente no vamos a ser arrebatados en cuerpo y sangre. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Son corruptibles. Tendremos que ser transformados en seres espirituales. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Ya te diste cuenta? Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Entonces Dios va a remover a la congregación de los creyentes de todo el mundo, la iglesia de Yeshua, antes de que derrame su ira. Y esto lo confirmamos en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, porque Pablo afirma que no hemos sido designados para ira, la ira de Dios, sino que hemos sido puestos para salvación. De segunda Tesalonicenses 2, verso 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, ¿qué está diciendo aquí Pablo? No se confundan. O sea, puede ser que tú veas eventos, estés presenciando eventos terribles quizás, pero si no se han dado las señales descritas en la escritura por los profetas, no te confundas. Y una vez más les insiste a los de Tesalónica que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, es decir, de todo lo que ya habían aprendido. El enemigo siempre va a buscar alejarnos de la verdad. Y el consejo de Pablo a los tesalonicenses es que no procuren cambiar nada acerca de lo que ya han creído y cómo lo han creído. Esto en referencia a lo que les compartió en su primera carta. Es decir, que nada había cambiado acerca de todos los conceptos que Pablo les enseñó con el propósito de edificar y fortalecer su fe. Esa fue la idea de Pablo en ellos. De la misma manera en que hoy en día, ¿qué es lo que hace el enemigo? Bueno, el enemigo es muy astuto y siempre va a tratar de alejarnos de la verdad. Incluso muchas personas pudiera ser que no conocen realmente la escritura, pero no sé si te ha tocado hablar con algunas personas que de repente comienzan a poner argumentos que no tienen sentido y solamente se basan en su razonamiento, en un razonamiento común y corriente. Pero cuando tú aplicas un razonamiento común y corriente sin el conocimiento de la escritura, que es espiritual, no te va a hacer clic, no vas a poder eh, al contrario, si argumentas en contra de lo que está escrito, pues simplemente se te afianza tu ignorancia. Entonces, el enemigo siempre trata de alejar a las personas o mantenerlas incluso en la ignorancia y en ocasiones usan la manipulación, la confusión, ¿sí? Que se crea con el propósito con determinadas falsas, por ejemplo, falsas doctrinas, que es lo que normalmente se usa. Hoy en día, ustedes pueden ver en YouTube, hay una infinidad de videos fantasiosos que lo único que buscan muchos likes, muchos seguidores, pero realmente no tienen sustento. Solamente buscan crear morbo en las personas que no conocen, cuando realmente lo que hace falta es que se divulgue la verdad. Entonces, el- la confusión se crea muy a propósito en determinadas falsas doctrinas por los falsos maestros. Y ante todo eso, la exhortación de Pablo es en el sentido de que los creyentes no permitan que el engaño y la manipulación cambien su perspectiva del reino y de la verdad. Y luego continúa el verso 2, dice, ni os conturbéis ni por espíritu. Es decir, Pablo advierte que no nos turbemos, ¿sí? Por manifestaciones espirituales incluso que pueden darse. Sí, ayer, por ejemplo, acá en familia platicábamos acerca del aspecto espiritual de los entes de maldad, las personas que se dedican a la hechicería, a la brujería, al espiritismo, etcétera, todas estas personas que de alguna manera practican todas estas cosas. Por supuesto que hay mucho charlatán, sí, ya lo sabemos, pero también sabemos que hay personas a las que sí se les ha dado poder porque lo ha permitido el Señor, precisamente. Son peones, son quienes trabajan para el enemigo y tienen ese propósito. Entonces, ¿qué es lo que
¿por qué lo permite? Tú podrías preguntarte, pero ¿por qué Dios permite eso? Bueno, lo que Dios quiere son adoradores en espíritu y en verdad. Gente que realmente esté con Él, sea de Él. Que el día de mañana, el día del arrebatamiento, pueda decir, tú vienes al reino, tú vienes conmigo y no te voy a permitir vivir la ira. ¿Por qué? Porque has dado testimonio de que eres mío, de que efectivamente el sacrificio y en la cruz hizo valer en ti tu decisión para seguirme. Y eso es lo que busca el Señor. Así es de que Pablo aquí insiste nuevamente, no se dejen turbar dice, por nada, ni por espíritu, dice, y continúa, dice, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Y aquí ya aborda otro aspecto del engaño, el engaño más común que puede haber. Y tampoco dice, o sea, no nos debemos turbar por palabras dichas por las personas. Y dice Pablo incluso que tampoco nos turbemos por carta o epístola, como si fuera de Pablo o sus colaboradores. ¿Eso no te suena a mucha bibliografía extrabíblica que hoy se ha divulgado y que pretende dar una perspectiva diferente de la verdad, de lo que ya conoces acerca de la escritura? ¿Cuánta gente de repente comienza a desviarse de la verdad y de repente dejas de ver a las personas y cuando te las vuelves a encontrar comienzan a hablar de cosas tan raras, ¿sí? Que de repente ya te quieren hablar de escatología y te hablan de que tal fecha va, eh, va a descender Satanás y que pateó a no sé quién. O sea, basados en fenómenos astronómicos que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con la escritura. Pero eso se está dando. Con mucha pena vemos con tristeza gente que en un momento dado conocimos o hemos conocido o conocimos como personas que estaban estudiando la escritura normal. No, de repente ya te hablan de cosas bien raras, rarísimas, y es triste. Pero fíjate, Pablo, cómo nos enseña que desde aquel entonces se crearon esos engaños, esas falsas doctrinas. Dice eh, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Entonces Pablo nos advierte y nos pone sobre aviso, así como lo hizo con los tesalonicenses, que si alguna persona llegaba con alguna carta diciendo que era de parte de Pablo o los apóstoles o alguno de sus colaboradores, y si esa carta se les decía algo diferente a la enseñanza que ya habían recibido inicialmente, deben tener la seguridad de que esa carta no provendría de Pablo ni de ninguno de sus colaboradores. ¿Cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza en este pasaje es que no importa lo que digan las personas, no importa, incluso no importa lo que yo te diga. Lo que importa es que tengamos la oportunidad de recibir conocimiento relativo a los acontecimientos bíblicos a través de la Biblia y no a través de fuentes extrabíblicas. Si ese conocimiento cambia tu perspectiva del conocimiento primario que que recibiste directamente de la Biblia. Esto es muy importante. Siempre va a haber gente que piense que está descubriendo el hilo negro. Siempre va a haber gente que quiere darse a notar como que ya descubrieron el hilo negro. No es cierto, o sea, no hay nada que descubrir, todo está escrito. Lo único que nos falta es conocerlo, porque hay muchas cosas que no conocemos. Esa es la verdad. Y continúa el verso 2, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y aquí ya es muy concreto el engaño.
¿sí? La expresión el día de Cristo o día del Señor Jesucristo aparece en diversas ocasiones en el Nuevo Testamento, pero la expresión el día del Señor en el contexto del día de la ira solo se encuentra una vez en el Nuevo Testamento en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, a pesar de que el día del Señor se menciona muchas veces. Y es que puede haber mucha confusión porque en la traducción puedes leer el día del Señor, pero en el idioma original se está refiriendo al día del Mesías. Entonces, es importante atender a las traducciones también, pero también a los diccionarios que en un momento dado podemos ocupar como herramienta. Así es de que la razón por la que no se hace mucho énfasis en del Día del Señor en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? O sea, hablando del día del día de la ira. ¿Cuál sería la razón? Bueno, es porque los creyentes no estaremos aquí para recibir su ira. Pero sí debemos entender cuál es ese tiempo, cuál es ese momento. En ocasiones los creyentes se preguntan si los eventos que vivimos en nuestros días, hoy en día, tienen que ver con la guerra de Gog y Magog. Por ejemplo, tú escuchas, ¿no? De repente que ya en Israel hay guerra, diversos eventos en donde se anuncia que Jerusalén está en peligro, que están atacando a Israel, lo cual es muy lamentable, por supuesto, siempre es lamentable y hay que tener muy pendiente todos esos eventos, pero tampoco hay que confundirnos acerca de lo que representan en la historia de la humanidad en relación a la escritura. ¿Por qué? Porque la guerra de Gog y Magog es la misma guerra que se conoce como la guerra de Armagedón. Y todo lo que se describe en esta guerra sucederá después del rapto. Así es de que cualquier cosa que ocurra en este tiempo, como guerras que se están dando, pues definitivamente no se trata de Armagedón o la guerra de Gog y Magog, sino que cuando ocurra esta guerra, los creyentes estaremos con Yeshua. Y porque hablo que esto ocurrirá después del arrebatamiento, después del rapto. Porque ¿quiénes van a quedar? Van a quedar dos grupos. Los que no creyeron, los que rechazaron al Señor y los sellados. El pueblo judío que no recibió al Señor, pero que por amor a los padres, dice la escritura, a los patriarcas, en referencia a los patriarcas, el Señor los va a guardar de su ira. Es decir, va a llegar la ira, pero no para ellos, van a ser guardados. Por eso dice Apocalipsis, sella a estos. Y se describen a 12,000 de cada tribu. 144,000. Es muy específica la escritura y no está hablando de ti, ni de mí, ni de X iglesia de extranjeros al pueblo judío. No, está hablando del pueblo judío. Por eso es muy importante que entendamos el papel relevante que tiene el pueblo judío y entonces comienza a hacerte sentido la razón por la que Dios los ha guardado hasta el día de hoy. A pesar de que los intentos por exterminar a este pueblo han sido muchísimos y no van a poder hacerlo. En ese sentido debemos entender que el día del Señor, identificado como el día de la ira, ocurrirá durante la semana 70 de Daniel, después del acontecimiento de la abominación desoladora. Y el propósito de esto es que entendamos que el día de la ira del Señor sucederá paralelamente al tiempo de la tribulación de Jacob. Este tiempo de la tribulación de Jacob es una persecución en contra del pueblo judío después del rapto que estará a cargo del anticristo. Dice Jeremías capítulo 30, verso 7, solo para recordar, porque ya en el estudio anterior analizamos esta profecía.
Jeremías capítulo 30, verso 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, en este sentido, la angustia de Jacob no tiene que ver con el hecho de que el pueblo judío sufra el juicio de Dios. Hay que entender esta diferencia. No va a sufrir el, el- el- el juicio de Dios, la ira del Señor. Permanecerán en el mundo durante este tiempo, pero ellos no van a sufrir las consecuencias de la ira, sino que será cuando el pueblo judío sufra la persecución del anticristo. Esa sí la va a sufrir. Por esa razón, más adelante la misma profecía habla de que dos terceras partes van a morir y permanecerá una tercera parte del pueblo judío. Y esta tercera parte será purificada, será probada por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios va a esperar a que finalmente reconozcan al Hijo de Dios como el Mesías. Y de acuerdo a las palabras del propio Yeshua acerca de este tiempo, ¿sí? Acerca de la persecución, que no hubo ni habrá un tiempo semejante a esta persecución en la historia. Dice Daniel capítulo 12, verso 1, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así es de que este tiempo identificado como la angustia de Jacob va a ser un tiempo tan terrible que, bueno, estamos viendo que de acuerdo a las palabras de Yeshua y a las palabras del profeta Daniel, va a ser un tiempo incluso peor que el tiempo del holocausto, porque dice que jamás se habrá visto un tiempo semejante en la historia del hombre. De manera que esto ocurrirá en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. En el tiempo del derramamiento de la ira de Dios, ellos van a ser guardados. Va a ser guardado el pueblo de Israel, el pueblo judío específicamente. De la misma manera en que Israel fue guardado en Egipto. ¿Qué fue lo que sucedió en Egipto? Te invito para que recordemos estos eventos y que tú veas el paralelismo que hay. ¿Qué fue lo que sucedió en Egipto? ¿Te acuerdas, Abraham? Antes del Éxodo, antes las plagas, ¿no? Exactamente. Que si estamos hablando del tiempo de derramamiento de la ira del Señor, y estamos viendo que va a suceder lo mismo que sucedió en Egipto. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Dios igualmente derramó su ira para juzgar a Faraón y a su pueblo. Y la razón de esto fue que tan sobrenatural, ¿sí? Que en aquel tiempo Dios hizo distinción. En el momento que cayeron todas estas plagas, hizo él una distinción tan clara entre Israel y Egipto. Fíjate bien, porque es justo lo que va a suceder en el tiempo del derramamiento de la ira de Dios. Recordemos que Egipto representa al mundo, es una representación simbólica del mundo, ¿sí? En que el tiempo de la ira, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió en Egipto? Bueno, Egipto rechazó el poder de Dios, no quiso obedecer Faraón primeramente, y en un momento dado, eh, si Egipto representa al mundo, que en este tiempo, ¿sí? En el tiempo, hablamos del tiempo de la ira,
estarán representados Egipto por aquellos que rechazaron a Dios y a sus mandamientos y hayan decidido tener una vida bajo sus propias reglas, a final de cuentas. ¿Cuál es la razón por la que una persona rechaza a Dios? Bueno, por eso principalmente, porque están muy a gustos con lo que les da el mundo, están conformes y no quieren recibir nada de Dios. Y entonces ellos toman esta decisión. Ellos son los que se identifican con los habitantes de Egipto, de la nación de Egipto de aquel entonces. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, fíjate nada más, sufrieron las plagas. Y el resultado de esta distinción que hizo Dios en Egipto fue que para cuando saliera Israel de Egipto junto con una multitud de extranjeros, todos guardarán la Pascua. Porque ese fue el motivo por el que Dios los liberó de Egipto. De manera que la Pascua está entonces relacionada con la redención de Israel, que al ser luz a las naciones tuvo el propósito de enseñar la Pascua a las naciones, porque el Hijo de Dios es nuestra Pascua y Él es quien nos liberó del pecado. Esto que describimos como una analogía de lo que ocurrió en Egipto, en realidad es un patrón. Es un patrón porque hoy tenemos al Cordero de la Pascua, es decir, Yeshua, el Mesías, quien murió el día de la Pascua para liberarnos de las ataduras del pecado y permitirnos entrar a su reino. Lo que en términos de analogía es nuestra tierra prometida de hoy. Hoy en día, todo lo que tú has aprendido, lo que aprendiste de la Torá, lo que aprendiste del libro de Josué, ¿sí? ¿Qué fue? Que Israel estaba persiguiendo la promesa de la tierra prometida. Pero Dios los probó al pueblo de muchas maneras y por muchos años. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Solo que hoy en día ya no es una tierra física. Hoy en día es la vida eterna, nuestra tierra prometida. Así es que cuando el apóstol Pablo nos habla del día de Cristo, del día del Mesías, como dice en el versículo 1, al decir que seremos reunidos con Él, entonces seremos sacados de este mundo y llevados a Él. Así es que para determinar cuándo será el día del rapto, y debido a que el rapto ocurre antes de la ira de Dios, debemos entonces conocer las profecías y la profecía de Joel habla de este tema. Capítulo 2 de la profecía de Joel, a partir del verso 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo. Aquí vamos a poner atención, dice, verso 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. Dice el verso 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor, el día de la ira. ¿Ok? Esto ocurrirá, estas señales en el cielo van a ocurrir justo antes de la ira del Señor. Dice el verso 32, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Igualmente, esta profecía el apóstol Juan la cita en el libro de Apocalipsis, la revelación del Hijo de Dios, en el capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora acompáñenme a Apocalipsis 6, a partir del verso 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro
como tela de silicio, y la luna se volvió como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Así es que cuando la ira del Cordero sea anunciada, se dará la señal que será identificada como el sol que se pone negro y que la luna se ponga como sangre. Sin embargo, cuando se describe la segunda venida de Yeshua, existe descrita una señal parecida, pero diferente, y es que tanto el sol como la luna se ponen negros aquí para ese día, para el día de la venida del Señor, después de la ira. Ya la luna no se pondrá roja, sino negra. Esto equivale a que habrá una oscuridad total absoluta, con el propósito de que todos los habitantes de la tierra vean la luz del mundo, porque todos verán volver al Mesías. Y en esta segunda venida del Mesías, la Escritura nos dice que no vendrá a salvar al mundo. En la segunda venida ya no viene a salvar al mundo. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles habrá terminado desde mucho antes. Así es de que el Mesías ya no vendrá a salvar, sino a condenar y a manifestar la fidelidad del pueblo de Israel. El pueblo judío que haya sobrevivido a la persecución del anticristo, estamos hablando de un tercio del pueblo, ¿sí?, judío, habrá sido ya para entonces purificado para reconocer al Mesías como el Hijo de Dios. ¿Y qué pasará? ¿Qué va a pasar en ese momento? Zacarías capítulo 13, acompáñame en tu Biblia, abre tu Biblia, Zacarías capítulo 13, a partir del verso 7, Zacarías 13, verso 7 en adelante. Fíjate bien lo que va a suceder en aquel momento. Dice: y librará el Señor las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. ¿Ya te diste cuenta? Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Verso 11 dice: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Estos que llorarán al ver al Mesías, pues son aquella tercera parte del pueblo judío que habrán sido
sellados para que fuesen protegidos de la ira del Señor, no de la persecución del anticristo, pero sí van a ser protegidos de la ira del Señor. Ellos llorarán y se lamentarán porque van a entender por fin que no reconocieron ni aceptaron la crucifixión y aquel crucificado. De manera que definitivamente finalmente aquel tercio del pueblo judío, pues van a recibir al Salvador que fue crucificado y que ahora viene para siempre y habrá regresado para liberarlos. Así es de que bueno, yo espero que este tiempo finalmente sea de bendición y de preparación para estos días, porque no sabemos cuándo efectivamente, pero cada día lo vemos más cercano. Amén. Señor bendito, permite que nuestras vidas estén consagradas, Señor, que cada día tengamos la oportunidad de prepararnos conscientemente del tiempo que vivimos en este mundo, pero sobre todo de nuestra esperanza bendita, la vida eterna, aquel tiempo que anhelamos, Señor, al lado tuyo, para siempre. Y que cuando llegue el día del arrebatamiento, que seamos llevados contigo, Señor, que seamos encontrados contigo en las nubes, como lo has prometido. Anhelamos ese día, Señor. En tus manos estamos. Amén.